Vale, pues buenas tardes. Me hace mucha ilusión que estemos aquí en este encuentro, en esta conversación, en este debate, y me hace mucha ilusión que estén aquí Nuria y Miguel, porque creo que va a ser muy interesante cruzar estos dos puntos de vista. Y también muchas gracias a quienes habéis venido a pasar la tarde aquí para aprender, para debatir y para hacer preguntas y para estar aquí dándole la cabeza un ratito, ¿vale? Vivimos tiempos un poco extraños, tiempos de guerras, tiempos de pandemias, tiempos de cambios políticos, tiempos de miedos, y eso está generando pues algunas pasiones, algunas ansiedades, algunas situaciones que pueden tender a ser reactivas, que generan contradicciones, que nos ponen en sitios polarizados, ¿no? Y nos apetecía aprovechar el día de hoy para hablar de esto, ¿no? De cómo esta sensación generalizada de desconcierto, ¿no? De pérdida de control sobre lo que está pasando en el mundo, o las contingencias, ¿no? Que las cosas cambian muy rápido, ¿no? Hacen que a veces afloren discursos o miedos o reacciones o formas de habitar que pensábamos que no volverían tanto, ¿no? Estas pasiones tristes del título, ¿no? Que pueden ser miedo, que pueden ser resentimientos, que son angustias, ansiedad, ¿no? Que predominan, ¿no? Y que generan un panorama social que creemos que tenemos que poder debatir y entender y darle unas cuantas vueltas a esto, ¿no? Y nos interesa entender el presente compartido que tenemos, ¿no? Los imaginarios que nos llegan, los imaginarios, pero también los que somos capaces de crear. Es decir, que estamos en una universidad de arte y diseño donde estamos creando nuevas formas, nuevos relatos, nuevos imaginarios, estamos explorando identidades, posibilidades, y creo que también frente a un mundo que es un poco difícil de leer, de entender, cómo afirmamos realmente, cómo nos damos la fuerza colectiva para crear los relatos, los imaginarios del mundo en el que queremos vivir, ¿no? Y un poco todo esto, vamos a hablarlo esta tarde en una conversación, en un debate, con dos personas que me hace mucha ilusión que estén juntos hoy hablando, ¿no? Por un lado tenemos a Nuria Gómez Gabriel, que algunas personas de aquí ya conocéis porque es docente de la casa, es comisaria, escritora, comunicadora cultural, docente en varios sitios, nos hace mucha ilusión que también lo sea en BAU. Y ella está explorando los límites estéticos, ¿no? De la literatura, de cómo se narra uno a sí mismo, cómo encontramos voces, cómo desafiamos las voces que nos ponen por encima, ¿no? Entonces, desde su trabajo, ¿no? Está explorando cómo se puede hacer ficción a partir de la experiencia, pero también cómo toda experiencia es un poco ficcionada, ¿no? Y ahí es donde está trabajando Nuria y nos interesa mucho saber y hablar con ella y que nos cuente cómo vive todo esto. Y por otro lado, Miguel Misé, sociólogo, comunicador, activista, hace millones de cosas, experto en género y sexualidad. Está implicado en 1000 cosas, es decir, que no voy a leer su currículum, pero una de las cosas que me parece más fascinante es que está trabajando mucho en la divulgación de temas contemporáneos, temas de debates políticos, debates sociales, filosofía, y lo está trabajando con comunidades de personas jóvenes, ¿no? Con institutos, haciendo mediaciones, trabajando en el CCCB también con personas que sueltan rollos muy difíciles de entender muchas veces y muy raros, ¿no? Y hace esta mediación para que podamos entender y entrar en una conversación con gente que a veces nos cuesta más hablar. Entonces, creo que es un combo ideal para hablar de toda esta cosa, las pasiones tristes, los bucles identitarios y todos los relatos que nos tenemos aún que inventar. El formato, van a tener una presentación de 15-20 minutos, después unas preguntas cruzadas y abriremos el micro a preguntas, aportaciones, todo lo que creáis que tenemos que compartir en este espacio. Así que muchísimas gracias por estar y podemos empezar. Hola, sí. Bueno, pues empezaré yo dándoos las gracias a todas y todos por estar aquí hoy y bueno, es un especial a BAU Research, ¿no? Por montar estos espacios de encuentro y de debate en la universidad, a Jairon por la invitación y bueno, compartir con vosotras que me hace especial ilusión, estoy de hecho un poco emocionada y un poco también nerviosa de estar con Miquel Misé porque le admiro por muchos motivos, pero sobre todo, ¿no? Por un poco el rol de conductor y de mediador pues con estudiantes de secundaria, que me parece como un trabajo muy inspirador, así que gracias.
Yo quería compartir con vosotras, bueno, que al inicio, al recibir esta invitación a participar en el ciclo de conferencias, no llevaba este título en concreto, ¿no? Teníamos un poco un marco de trabajo, pero no llevaba este título. Entonces yo me lancé rápidamente porque sí que llevaba implícita la pregunta de qué relatos necesitamos, ¿no? Yo me lancé a escribir sobre la necesidad de seguir siendo bárbaras, que esto lo desarrollaré más adelante, de la mano de escritoras como la argelina Luisa Yusfi o la mexicana Dalia de la Cerda. Pero cuando vi que la actividad tomaba este título, decidí como pertinente dar una pequeña introducción, una pequeña que son 10 minutos, en torno a esta noción o este concepto de las pasiones tristes, ¿no? ¿Qué son estas pasiones tristes? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Sí? Y después ya sí entrar a la cuestión de los relatos, de lo bárbaro, de lo gótico, que bueno, llevo un tiempo pensando en un marco que yo llamo feminismo gótico y que me sirve para más que nada abrir preguntas, no tanto resolver el presente desde respuestas, y algunas de esas preguntas intentaré compartirlas. Y lo llevo todo apuntado porque si no me desorganizo y como solo hay 20 minutos, pues quiero comunicarlo de la mejor manera posible. Además, solo como apunte, imagino que también la invitación por parte de Jaron venía dada porque compartí con él un cuento que se ha publicado hace poco en esta antología, de hecho hoy he recibido la copia, ¿no? Que se llama Gótico Divino, novedad editorial, y que se basa en estudiar un poco pues, el delirio y la fascinación por los nuevos autoritarismos o incluso el fascismo en su versión universitaria y juvenil. Así que nada, bueno, voy a empezar con la cuestión de las pasiones tristes, decir que me gustaría compartir algunas ideas entre un diálogo entre dos pensadoras, una es el sociólogo francés François Dubet, y la otra es mi recién descubrimiento, la argentina Paula Andrea Viglieri, que va un poquito más allá de las tesis de Dubet y ahora os lo compartiré, ¿vale? Vale, pues ¿qué nos cuentan ellas sobre esta idea de las pasiones tristes o los repliegos identitarios, ¿no? François Dubet, hola Toni, en su ensayo titulado La época de las pasiones tristes, que de hecho lleva un subtítulo súper largo, ¿no? Dice de cómo este mundo desigual lleva a la frustración, al resentimiento y desalienta la lucha de clases por una sociedad mejor, publicado por siglo XXI Editores, nos dice que las pasiones tristes o las pasiones sombrías, también las llama, en el contexto de las emociones que se manifiestan en la esfera pública, definiría el espíritu de la época actual, ¿no? Y se caracterizarían por ser emociones negativas que surgen de la experiencia de la desigualdad y desalientan, como lleva el subtítulo, ¿no? Una lucha por una sociedad mejor. Ese es el primer punto, ¿no? Pero ¿cuáles son estas manifestaciones o estas pasiones tristes y cuáles son sus causas? Voy a pasar a hablar de 3 de estas causas y luego ver cómo se manifiestan, ¿no? La primera, dice Dubet, que es la ira, la frustración y el resentimiento, ¿no? Que son estas iras, los resentimientos y las indignaciones o la frustración, que son alimentadas por un mundo desigual, ¿no? Es decir, que la experiencia de las desigualdades abre la puerta a este resentimiento, a las frustraciones y a veces al odio hacia las demás. Pero que este odio hacia las demás a menudo emerge para evitar el odio hacia una misma. La segunda sería la expresión de la transformación de las desigualdades, ¿no? Es decir, que esta es la hipótesis central de Dubet, ¿no? Que estas pasiones encuentran su explicación fundamental en la transformación del régimen de desigualdades y no tanto en su mera amplitud. Es decir, que anteriormente las desigualdades parecían inscritas en una estructura social estable y legible, ¿no? Por ejemplo, el régimen de clases sería uno de ellos. Pero que hoy se diversifican y se individualizan. Y de esto, bueno, pues tendría como parte de responsabilidad del neoliberalismo, que ahora lo veremos, y también la manosfera, otras tantas estructuras, ¿no? Entonces, además de la ira, la frustración y el resentimiento y la expresión de la transformación de las desigualdades, todo esto llevaría como consecuencia la individualización, ¿no? Es decir, el paso del régimen de clases al régimen de desigualdades múltiples.
que hace que estas desigualdades se vivan como una experiencia singular, individual, ¿no? Una prueba individual, una expresión de desprecio y una humillación. Esto lo dice Duvet, ¿no? Dice además, y esto me interesa a mí particularmente por el último ensayo que publiqué, ¿no? El de Traumacore, que estas pruebas singulares e individuales están disociadas de los marcos sociales y políticos colectivos que antes daban sentido, ¿no? Como la clase social, el género, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se manifiestan? Pues se manifestarían a través de la acusación y el odio generalizado, con el pretexto de librarse del discurso políticamente correcto, ¿no? Este espíritu de la época, estas pasiones sombrías, sería propicia a acusar al otro, ¿no? A denunciar, a odiar a los poderosos, a los débiles, también a los iguales, incluyendo a los muy ricos, pero también a las muy pobres, las desempleadas, migrantes, refugiadas, intelectuales, expertas y, por supuesto, a las feministas. La segunda manifestación, además de esta acusación y odio generalizado, sería la desconfianza democrática, ¿no? Es decir, una desconfianza hacia la democracia representativa a la que se le acusa de ser incapaz, corrupta, de estar lejos del pueblo y de estar sometida a los lobbies y a las finanzas internacionales. Todo esto nos llevaría a una indignación rutinizada, ¿no? Es decir, entender la indignación como una rutina que accede a la esfera pública y especialmente en Internet, donde esta ira y este resentimiento, antes confinados en el espacio íntimo, se dan publicidad. Además de esta indignación rutinizada, que de alguna forma coloniza y impregna todos nuestros imaginarios, ¿no? A través de sus manifestaciones, como decíamos, en la esfera online, habría un vínculo con el populismo, ¿no? Es decir, que la ira y la indignación generalizadas por la experiencia de estas desigualdades se transforman en expresiones de resentimiento que en la mayoría de los casos no desembocan tanto en una organización política, ¿no? Ni en un programa concreto, sino que alimentan a los partidos y movimientos que se califican como populistas, ¿no? Los cuales denuncian a la vez a las élites, la oligarquía, a las pobres, migrantes y toda esta, ¿no? larga lista que os comentaba hace un rato. Las pasiones tristes pues, han encontrado expresión política en el nacionalismo, por supuesto, y en los populismos autoritarios en muchísimos países, y España no es una excepción, ¿no? Sino de que, bueno, habríamos visto hace unas semanas a fascistas como Vito Quiles petándolo con estas grandes manifestaciones en las puertas de la Universidad Autónoma, ¿no? Entonces, Duvet nos explica este clima, ¿no? Frustración, pasiones tristes, resentimiento, circulando como si fuera aire, ¿no? Especialmente por Internet, movilizando estos estados de ánimo. Pero luego llega Paula Biglieri y dice, bueno, sí, pero igual el verdadero motor no es tan sublime, igual el fascismo o el autoritarismo radical no necesita este odio metafísico, ¿no? Este odio tan grande, algo horroroso que está por llegar, sino algo más básico, más eficaz, más viralizable, como puede llegar a ser la estupidez, ¿no? Y para reconocerlo, pues bastaría prestar atención a ciertas puestas escénicas de líderes políticos como Donald Trump en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina, donde el vínculo con la ficción supera cualquier acción vanguardista de arte contemporáneo, ¿no? Es decir, performances burdas como llenar, ¿no? la Casa Blanca de hamburguesas del McDonald's o los Panic Show de Milei durante sus campañas políticas parecen ya, ¿no? cruzar la frontera con cualquier idea de realidad que hayamos consensuado. Este tipo de operaciones que intervienen de forma directa en los estados de ánimo colectivos cortocircuitan el pacto representacional de lo que consideramos verdad, ¿no? Y este es el paisaje alucinado, ¿no? en el que Paula Biglieri nos ofrece este lúcido ensayo que titula Fascismo y estupidez, que está publicado por la colección Sur de la editorial Montecerdos, creo que es en Chile. Todavía no se ha publicado en papel o no ha llegado aquí. Vale, entonces, Paula Biglieri se pregunta por una dimensión muy presente, poco explorada, ¿no? por estos experimentos autoritarios, que es, como decía, la estupidez, ¿no? ¿Y qué entendemos por estupidez? Bueno, pues este desplazamiento de foco interpretativo, según Paula Biglieri, en el que no se trataría solo de actos maliciosos, ¿no? o de violencias conscientes, sino de un mecanismo social afectivo
que normaliza lo irracional, lo absurdo, lo caótico, lo incoherente y lo convierte en una forma de poder. Voy a repetir. De un mecanismo social afectivo que normaliza lo irracional, lo absurdo, lo caótico, lo incoherente y que lo convierte en una forma o ejercicio de poder, o incluso en una comunión emocional autoritaria. Con esta clave en mente, la autora toma distancia de ciertas interpretaciones psicológicas clásicas del fascismo, centradas en emociones supuestamente más elevadas, ¿no?, como el odio, el miedo, el asco, la repulsión, y formula preguntas, formula sobre todo una pregunta que reordena todo el mapa afectivo. Nos dice, ¿y si no es el odio el núcleo de estas pasiones tristes, sino la estupidez, el eje gravitacional que ordena los afectos del autoritarismo contemporáneo? Entonces, frente a este escenario, y ahora ya empezamos, ¿no?, un poco la propuesta, la prospección, digamos, nos podríamos preguntar qué hacemos como creativas y trabajadoras de la cultura ante este paisaje, ¿no?, de resentimiento, de estupidez pública y de repliegue identitario. Como decía el texto de presentación, el reto no es menor, pero sí que puede llegar a ser muy estimulante para las personas, ¿no?, que nos dedicamos al trabajo cultural. Es decir, que para mí, si la realidad se está desmoronando como un decorado de cartón, quizás la tarea no sea reconstruir esta realidad, ¿no?, sino escribir mundos que sigan respirando dentro de la ruina o de su ruina. Voy a ir poco a poco, aunque sé que tengo 20 minutos y me limitaré. Hasta aquí hemos recorrido el paisaje afectivo marcado por estas pasiones tristes, ¿no?, frustración, resentimiento, agotamiento, y por una economía emocional que convierte la estupidez en herramienta política y estética. Y frente a esto, como decía, surgiría una segunda pregunta, que es ¿qué pueden o qué podemos hacer las personas que trabajamos con palabras, imágenes, símbolos, relatos? Porque la derecha identitaria pues no debate, ¿no?, y esto lo hemos comprobado, lo que hace es relatar. Y lo hace con historias que son emocionales, virales, simples, seductoras y que organizan sobre todo y capturan el malestar y el deseo. Por eso ya no basta en denunciar la distorsión, sino que necesitamos ficciones capaces de disputarle el deseo, no desde la claridad racional, sino desde la intensidad simbólica. Voy a repetir, no desde la claridad racional, sino desde una intensidad simbólica. Y aquí es donde aparece un poco la postura que quiero defender. Espero que se pueda entender. Voy a ir un poco, no hay mucho tiempo, pero voy a llevarla a cabo, que es la de seguir siendo bárbaras. Y vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿no? Si entendemos la época como esta gran máquina, ¿no?, que produce desánimo y cinismo, o algunas, ¿no?, pensadoras, ¿no?, lo han situado en este contexto, mi propuesta sería justamente la contraria, ¿no?, que necesitamos inventar narrativas que no reproduzcan ese daño, sino que lo desordenen, lo desvíen, lo desobedezcan, relatos que no piden permiso para existir, relatos bárbaros, góticos, indómitos, pasiones indómitas, puede ser. Entonces deberíamos preguntarnos con precisión qué es lo gótico y qué es lo bárbaro, ¿no?, y cómo pueden ayudarnos a salir o a convivir con estas pasiones tristes, ¿no?, o a desplazarlas. Ahora sí, según la escritora argelina, que os la recomiendo muchísimo, Louisa Yousfi, seguir siendo bárbara no es un culto al salvajismo ni un exotismo periférico, sino la decisión política de preservar un resto indócil que el poder no puede pulir. Lo bárbaro no pediría ser admitido, sino que irrumpe, ¿sí? Es insistencia, es ruido, es desobediencia sin cortesía. Dice que los bárbaros y las bárbaras no quieren integrarse, usan la lengua enemiga como botín y muerden desde dentro. Esto es una cita. La escritora mexicana Dalia de la Cerda, no sé si la conocéis, que os la recomiendo muchísimo también, en la novela Medea me cantó un corrido, que es su último trabajo, en el que reconfigura un poco el mito de la Medusa, ¿no?, de Medea. Propone un gótico, ¿no?, una estética gótica bárbara que no es de catedral ni de terciopelo, como para salir un poco de estos imaginarios, ¿no?, decimonónicos del siglo XIX, sino que es un gótico barrial o barrializado, dice ella, ¿no? Un mestizaje en el que mezcla pues, historias tradicionales, los corridos mexicanos, las historias de los feminicidios, imaginarios de TikTok, adolescentes reclutados, historias de supervivencia en lugar de pureza.
no busca una vampiresa elegante, sino que prefiere ser una criatura peligrosa. No escribe el cuerpo bello y mucho menos romantiza el cadáver poético. Esto es importante. De ahí la diferencia que importa decir en voz alta. La barbaridad no es una estética oscura, es una posición ética y una imaginación política. Escribir desde la herida propia y colectiva, no desde la imagen que el centro de poder espera. Y ahora si definimos lo gótico, ya estoy acabando, lo gótico nace como un insulto, ¿no? Recordemos los viejos góticos, ¿no? Que era así, bueno, tal y como se llamaban los que quedaban fuera de la civilización en el Imperio Romano, ¿no? Por tanto, lo gótico es lo no civilizable o no domesticable. Perdón, que me estoy quedando seca. Lo gótico designa aquello que el poder llama oscuridad cuando no puede controlarlo. Durante siglos sí que fue sinónimo de lo bárbaro. Y hoy lo recuperamos como método de imaginación crítica o una tecnología política para pensar dentro de estas ruinas, ¿no? Que decíamos, desde los márgenes, desde el horror, incluso desde la monstruosidad. Si el liberalismo promete luz, progreso y auto-optimización, lo gótico devuelve la noción de noche como lugar fértil, no como carencia, sino como un clima donde lo que no encaja pueda vivir, hablar, mutar, etc. Lo gótico contemporáneo puede definirse, o yo me aventuro a definirlo, a partir de 5 gestos o materiales estéticos y políticos. El primero sería la espeleología emocional, que es un concepto, es un palabra que ahora me detendré a definirlo porque sé que seguramente muchas de nosotras no lo hemos escuchado nunca, ¿no? El segundo sería la escritura espectral, ¿no? Fantasmática de las violencias estructurales. El tercero, el uso del monstruo como metáfora de clase, raza y género. El cuarto, la presencia de cuerpos que no encajan en la norma. Y el quinto, ficciones que desbordan lo real, porque lo real, como decíamos en la introducción, es siempre una negociación con la ficción. Entonces, lo gótico no es una estética oscura, necesariamente por gusto, sino un método para narrar aquello que excede a la superficie. Y esta idea de superficie, ¿no? es interesante para ver ahora, ¿no? Para continuar ahora con la idea de la espeleología emocional, o qué es esto, ¿no? En la literatura y en los afectos, espeleología emocional significa descender al subterráneo del psiquismo, explorar el inconsciente, las emociones ocultas, los residuos del horror, el trauma y los tabúes. Es entrar en la cueva interior para cartografiar las cavernas, sus abismos, sus grietas. En la obra de gótico andino, o así la denomina la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, este descenso, esta espeleología emocional, no es meramente decorativa. Ella misma ha dicho que le interesa ser muy vulnerable para poder ser fuerte. Quiere aceptar el caos, dejar que la escritura la arrastre por fuera de sus propios límites. En su literatura, la de Mónica Ojeda, encontramos violencia sexual, incesto, pornografía infantil, horror doméstico, violencia histórica, horror ancestral, miedo geográfico y otras temáticas, ¿no? Y en ella, la espeleología emocional funciona como método literario, pero también como método político. Es decir, que lo que busca es excavar el dolor, la violencia, los traumas individuales y colectivos, no para embellecer el horror, sino para hacerlo visible y confrontar lo enterrado. Si la luz del progreso niega el daño, lo gótico lo señala con un fósforo encendido dentro de la caverna o en una casita de un árbol con una manta en la cabeza y una linterna apuntándonos en la cara que diría estiquesada, ¿no? Supongo que es más familiar este imaginario. Vale, ya para ir acabando, decir que con esta idea en mente podemos leer mejor todo un mapa, un conjunto de prácticas literarias a las que se las ha llamado, ¿no?, el nuevo gótico latinoamericano, que es un poco mi lore o el interés en el que estoy centrada.
Historias políticas y geopolíticas como las que cuenta Tamara Silva Bernanchina, que es ecuatoriana, de Uruguay, perdón, en su libro de cuentos Larvas, o en el mismo libro de cuentos Las voladoras, de ahora sí, de la ecuatoriana Mónica Ojeda, que es a la que me he referido anteriormente, o incluso en El buen mal, de Samantha Schweblin, ¿no?, que viene de Argentina, o incluso entre la pulsión carnívora y el terrorismo de Estado que plantea Fernanda García Lao en Nación Vacuna. Por citar algunas, porque hay muchísimas más, ¿no?, y eso lo podéis encontrar fácilmente en Internet porque se han escrito muchos libros y antologías. Estas autoras no escriben para producir miedo, el miedo ya existe. Lo que hace la literatura es iluminarlo desde el reverso. Es decir, que señalan la herida del continente, del objeto, no como un lugar clausurado y encerrado, sino como una materia activa donde todavía es posible pensarse, ¿sí? Así, lo gótico no busca redención ni consuelo, sino que busca una verdad en la sombra, ¿no?, lo podríamos decir así. O si el neoliberalismo ofrece una luz sin grietas, ¿no?, impepinable, y si el fascismo moviliza la estupidez como afecto y como organización del resentimiento, lo gótico nos propone bajar juntas a la cueva, reconocer la herida, cartografiarla, observar lo que tiembla bajo tierra. ¿Vamos bien? Vamos acabando, ¿no? Vale. Y lo que aún puede pensarse. Bueno, yo quería recapitular un poco, pero como ha sido breve, sencillamente decir que hemos recorrido 3 ejes claros, ¿no? Uno es las pasiones tristes, o cómo el clima afectiva del presente, ¿no?, pues está compuesto por estas grandes pasiones como el resentimiento, la desconfianza, indignación, etcétera, etcétera. Cómo esto nos lleva a una estupidez activa y la necesidad, ¿no?, de producir relatos o contrarrelatos. Por acabar, sencillamente decir que para mí podríamos señalar unos movimientos o unas apuestas que nos podrían ayudar como a terminar de pensar un poco el presente actual, ¿no? Una de ellas sería pasar de la reacción a la proposición cultural, otra sería pasar del diagnóstico a la invención narrativa, pasar del repliegue identitario a la comunidad crítica y no homogénea, ¿no?, es decir, no necesariamente homogénea, y pasar de la pasividad afectiva a la imaginación activa, ¿no?, como 4 de los movimientos que podríamos llevar a cabo para empezar a salir de estos repliegues. Luego, bueno, tengo preparadas algunas preguntas en torno a todo lo que he dicho, pero ya me estoy pasando un poquito y te quiero dar la palabra y escucharte. Muchas gracias, Nuria. De nada. Me he quedado seca. Bueno, súper sugerente, la verdad, muchas gracias. Bueno, gracias por acercaros esta tarde. Creo que estos espacios hoy tienen muchísimo más valor del que parecen, así que si entre Nuria y yo logramos que después de estas intervenciones pase algo entre nosotros, entre nosotras, ya, o sea, para mí es importante eso. Bueno, muchas gracias, Jairon, por la invitación. Estoy muy feliz de que nos propusieras este diálogo y también porque, siendo que Nuria era alguien y sus trabajos que habían circulado delante de mi cara muchas veces, pues no me había detenido a leerla y ha sido, bueno, la verdad, súper inspirador, y este cuento del que os hablaba, o sea, en fin, simplemente os obligo a leerlo. Es una absoluta maravilla que además es muy, bueno, tiene un punto conmovedor de hasta qué punto somos esta sociedad un poco entre todos, ¿no? Que a veces es horrorosa, pero en fin, que logras darle una vuelta. Yo voy a intentar aportar algunas claves para seguir pensando. Estoy muy en sintonía con la introducción que has hecho, Jairon, con muchas de las cuestiones que has planteado, que me ahorran también a mí detenerme en ellas, y a ver si puedo también enlazar con algunas de las cosas que has dicho. Bueno, yo soy alguien a quien le interesa particularmente la transformación de las normas de género en nuestra sociedad, y como habréis notado todo el mundo, el 2025 es un mal momento para tener estas conversaciones. Cada vez hay menos gente que quiera tenerlas, y entonces, bueno, voy a intentar ahondar en cómo este contexto en el que vivimos nos obliga a preguntas más complejas, también desde el convencimiento de que lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo. Es decir, no es imposible, no estamos condenados a la fatalidad del autoritarismo, no, o sea, es el momento ahora de hacernos estas preguntas y de activarlas, ¿no? En ese sentido, pienso que, sintetizando lo que vosotros dos ya planteabais, estamos en un contexto extremadamente delicado, en el que hay muchísimas crisis que han atravesado nuestra vida, a cada generación la suya, ya podemos decir, en
en el que hay mucho malestar social, hay muchísima incertidumbre, bueno, hay una dificultad muy grande para imaginar el futuro, es decir, todo es bastante delicado. Y esto, una de las cosas que ha producido estas pasiones tristes, es un nivel de fragmentación muy fuerte, de mucho aislamiento y de una desconfianza bastante profunda en la organización política, en que, si todo el mundo, ¿para qué voy a la mano? Y si al final no va nadie, si solo es un post de Instagram, si luego va así, no. O sea, esta cosa que todo el mundo pensamos todo el tiempo y que, bueno, pues no ha existido siempre, ¿no? Recordarnos que ha habido momentos en los que la gente ha sentido mucha más confianza de que valía la pena juntarse con los demás y podía pasar algo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que muchas de esas cosas se han erosionado y, por lo tanto, aquellas personas que nos interesa proponerle a la gente una conversación, no podemos abstraernos de en qué contexto se encuentra esta gente a la que le estamos hablando, es decir, el contexto de recepción de lo que podamos decir. Y también, siendo un momento particular en el que, bueno, estamos viendo un auge del autoritarismo a nuestro alrededor, y digo esto de nuestro alrededor porque, bueno, yo a veces salgo no solo del contexto de Barcelona, Cataluña, y viajo por el Estado, sino que a veces salgo del Estado español y hablo con otra gente. Supongo que la gente que tengáis esa oportunidad lo habréis percibido. Estamos en un momento en el que desde fuera somos percibidos de una manera bastante particular, como una gente a la que todavía no le ha llegado una dictadura, ¿no? O sea, gente que ya está en una dictadura, en un régimen autoritario, en distintos lugares, nos mira como haced lo que tengáis que hacer, pero cuidar lo poco que tenéis, porque el volantazo... Y ahí podríamos divagar sobre si realmente pensamos que lo vamos a esquivar, estamos en negación pensando que aquí no nos pasará, estamos aterrados y aterradas porque pensamos que igual pasará y ojalá pase un poquito más tarde. Pero creo que realmente hay que ponernos en contexto, y esto lo digo porque esta sociedad que ya está tan tensionada y tan fragmentada es un lugar al que a veces alguna gente, algunos discursos, algunos actores le proponen conversaciones, y yo pienso que es muy, muy importante tener la capacidad de pensar que todo aquello que vayamos a proponer tiene que de alguna manera ser también productivo a la necesidad de cohesión social. Es decir, cualquier cosa que vayamos a proponer ahora tiene que tener en cuenta que la gente ya está en un nivel de desconfianza muy extrema, ya siente que lo ha hecho todo mal, ya siente que este mundo no va a valer la pena. Si yo quiero introducir una nueva conversación, no puedo solo estar hablando de mi libro en el que igual a mí me interesa sacudir un poco a la gente. La gente ya está muy sacudida, o sea, no le hace falta más. Esto lo digo porque estamos en un contexto en el que todavía hay mucha gente que hace política desde esta lógica. Yo no la comparto, no me parece estratégica, pero respeto que es una estrategia política disponible, pero hay mucho todavía en nuestro contexto de hacer política desde el señalamiento, la incomodidad. Bueno, pues la gente que, yo creo que para mí el nivel de incomodidad colectiva no está mal. Y creo que si quiero decirle algo a la gente, que juegue a favor de no fragmentarla más, de no aislarla más, de no generarle más la sensación de que, si total, todo el mundo es gilipollas, pues, bueno, pues a mí me parece que este motor hay que volverlo a conectar a la corriente. Este motor que hemos apagado, la gente aguanta todo, total, sois unos gilipollas. Bueno, yo creo que hay que volver a encender el motor de, aparte de nuestra lucha concreta y particular, que es muy importante y muy urgente, al mundo al que le estamos hablando se está rompiendo y nosotros tenemos que contribuir a coserlo y no a romperlo más. Por mucho que para nosotros nos parezca que en nuestra cosa particular hace falta romper un poquito más. Bueno, pues yo creo que esto es parte de lo que quiero plantear en esta conversación de cómo salir del bucle, pues, bueno, no alimentándolo más, ¿no? Otros elementos importantes de esta conversación para quienes trabajamos en torno a las cuestiones de género y de sexualidad, voy a situar como algunos elementos de contexto que me parecen importantes y luego voy a tratar de compartir 3 ideas que me parece que nos pueden ayudar a volver a empezar esta conversación desde otro lugar, ¿no? O sitios en los que creo que quizá nos podemos explicar mejor. A nivel de contexto diría que en la última década ha habido una transformación. En la última década, por aislarlo un momento, pero bueno, en la sociedad española en general, la sociedad catalana también, somos una sociedad que ha pasado de la persecución política y de una dictadura en la que han vivido nuestros padres muy lejos, es decir, que en un salto de una generación ha habido una sociedad muy, muy puritana con la sexualidad y con el género, con unas lógicas, unos mandatos patriarcales operando institucionalizados muy fuertes, y
en muy poco tiempo, es decir, en muy pocas generaciones, ha habido una transformación muy potente del imaginario. Esto produce conversaciones intergeneracionales bastante surrealistas. Nosotros vivimos en una ciudad en la que hay gente que ha ido a la cárcel por ser gay, lesbiana, trans, luego hay gente que ha ido al psiquiatra y luego hay gente que ha nacido en un contexto en el que tenía derechos civiles. Esa gente convive en un mismo momento histórico. Esto produce efectos y esto no es algo que le pase a todos los contextos vecinos. Es una particularidad de nuestra sociedad que a veces lo hace muy interesante, pero a veces puede ser un poco confusa también, ¿no? Entonces yo creo que en los últimos años se ha acelerado esta transformación, sobre todo de nuestro imaginario de representación de la realidad. Es decir, que en la última década ha habido ha habido la popularización del discurso feminista mainstream al punto que Zara te vende su camiseta feminista, ha habido una súper, digamos, representación de referentes LGTB en la cultura, en los medios de comunicación, en las plataformas, en las redes. Bueno, esto ha generado pues una generación de gente que se ha socializado con estos referentes ya, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que hay que situar. Por otro lado también, en nuestro contexto vemos y a nuestro alrededor cómo la derecha, la extrema derecha, está sabiendo capturar e instrumentalizar mucho estos discursos. Es decir, que a veces nosotros nos centramos en una extrema derecha que solo quiere volver a un mundo más machista, más patriarcal y más homófobo, y creo que atendemos poco a otras corrientes de las extremas derechas que están muy presentes en Europa, que tienen que ver con la capitalización y la captura del discurso del feminismo y lo LGTB. En lo LGTB muy paradigmáticamente, ¿no? Es decir, que la líder de la extrema derecha alemana es una mujer lesbiana, casada y con hijos. Si pensamos en lesbianas políticas públicas no, mujeres lesbianas políticas que digamos, que públicamente podamos ubicar, pues solo que veamos el arco político en el contexto español, nos sorprenderemos de encontrarlas más en las filas de la derecha que en las de la izquierda. ¿Han sabido, digamos, rentabilizar eso? Esa es una pregunta para el más allá, que es ¿por qué pensamos que de todas las luchas que a veces nos atraviesan, por qué la LGTB ha sido tan fácil de capturar, ¿no? Y a veces decir esto no quiere decir necesariamente que se ha hecho algo mal. En lo LGTB ha habido la necesidad de hacer mucho trabajo en la representación simbólica, pero el problema es que si solo hacemos representación simbólica es la más fácil de capturar. Y eso hace que a todo el mundo le parece inimaginable un 8 de marzo patrocinado por Tampax, pero a nadie le parece tan raro un Día del Orgullo patrocinado por Airbnb. Eso es algo que pasó en nuestra ciudad y finalmente tuvieron que retirar su patrocinio al final, en el 2019. Pero es una cosa que nos pasa, ¿no? Y es como, pero ¿en qué momento puedes tener simplemente, no sé, una carroza de Google para hablar de la libertad sexual y cómo nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Yo creo que el territorio de la instrumentalización también nos hace pensar qué cosas podemos volver a plantear de estos discursos. ¿Cómo podemos afinar eso para que no sea tan obviamente capturable? Porque si no, también nos dice cosas de si nuestra propuesta, bueno, era tan transformadora o no, si la puede defender Marine Le Pen, ¿no? Que es como, hostia, pues o sea, esto no lo digo solo para provocar, lo digo realmente porque pienso que ahí hay aprendizajes que pueden ser valiosos. De toda esta cuestión, una de las cosas que a mí más me interesa no es tanto, no solo, por qué algunos discursos conservadores, ultraconservadores y reaccionarios a veces logran capturar algunos de nuestros eslogans, es decir, el uso perverso e instrumental de lo que decimos, sino que también me interesa mucho, y esta sí entiendo, es una conversación que a mí me parece urgente, pero que siento que hay mucha resistencia, que es qué cosas la gente que a priori estamos en posiciones progresistas no hemos hecho súper bien. O han tenido efectos colaterales no previstos que quizá en su momento no podíamos prever, pero que ahora ya sí podemos analizar un poco más. Y yo creo que hay mucha resistencia en decir, no, esta cosa a la que uno introduce este tipo de conversación, pero entonces estás diciendo que la extrema derecha es culpa del feminismo. No. Es decir, es otra cuestión. Simplemente quiere decir que algunas de las propuestas que se han hecho en la última década, pensando que quizá no había mucha gente escuchando o que no iban a lograr transformar nada, han devenido mucho más hegemónicas de aquello para lo que fueron diseñadas o pensadas y que han producido efectos colaterales. Y yo creo que el lugar que más yo he pensado es el feminismo, lo LGTB, pero que, bueno, me parece que estos efectos colaterales tenemos que atenderlos y no para entrar en un bucle y torturarnos, sino para decir, bueno, estamos a tiempo de repensar algunas de esas cosas. Quizá el lugar en el que a mí me parece que es muy evidente que no podemos dejar de no querer ver es la reacción que se produce entre la gente más joven, ¿no? Entonces, frente a estos nuevos discursos más reaccionarios que algunos adolescentes y alguna gente joven enarbola, hay mucho esa cosa de, bueno, claro, es que la extrema derecha les ha comido la olla, les ha girado un poco y entonces lo han volcado ahí. Esto podría ser que esto está pasando, sí. Pero también podría ser que algunas de las cosas que dijimos, pues igual produjeran reacción en un grado que podríamos haber pensado de otras maneras, ¿no?
Con esto quiere decir que si hay chavales de 13 años en Vigo y otros en Jerez de la Frontera y otros en Tarrasa que no se conocen entre sí, que ni siquiera consumen necesariamente las mismas redes, que se han sentido en algún punto un poco atacados, podemos pensar que hay una mano negra o podemos pensar que un punto les estuvimos atacando. Pero quizá porque no pensamos que nunca se iban a sentir atacados. Quizá porque no pensamos que el feminismo iba a llegar a ser tan hegemónico que a un adolescente le podría fastidiar mucho que consideraras que fuera machista, lo cual es un indicador del éxito de estas propuestas. Su rebote principal es que les tratamos de gente que es machista, que para ellos es una ofensa, lo cual denota un éxito de estas transformaciones. Pero por otro lado, nuestra ceguera no ver que, hombre, si tanta gente se está sintiendo un poco atacada, quizá podemos repensar si no hay algo en lo que estamos diciendo que puede haber sido un poco atacante para alguien que tiene 12 años y que acaba de aterrizar en la conversación. Yo sé que estoy entrando en un territorio que mucha gente no quiere entrar y pues si alguien no quiere entrar esta tarde, no pasa nada. Pero para aquella gente que esta tarde quisiera entrar, que tiene que saber que hay mucha otra gente que estamos pensando sobre eso y que nos parece que simplemente tiene que ver con atender bien qué es lo que están diciendo, escuchar un poco y veremos que hay cosas que no solo tienen que ver con la captura y la instrumentalización de Vox. Hay otras cosas que tienen que ver con cosas que igual, sabiendo que las has recibido así, yo podría haberme explicado un poco mejor. O ahora que sé que me estás escuchando con tanta atención, ahora que hay tantos chicos preocupados por cómo son percibidos por el feminismo, lo cual, insisto, es un éxito brutal, pues igual podemos afinar más y tener realmente la conversación que queríamos tener con esa gente, ¿no? Otra cosa que me parece importante a tener en cuenta es que siento que parte de lo que ha producido esta transformación tan fuerte en la sociedad es la instauración de una corrección política muy fuerte en torno a una posición, yo diría hegemónica, que no quiere decir que todo el mundo la comparta, pero una posición en la que a priori en nuestra sociedad hoy hacer un comentario machista o homófobo en muchos contextos está muy mal visto. Si alguno de los profesores de este contexto académico universitario en algún momento hace un comentario homófobo en clase, la posibilidad de que esto pueda acabar muy mal es bastante más alta que hace 10 años o 15 años, pero mucho más alta. Si alguien es acusado de machismo o de una agresión, si alguien, es decir, y esto es una cosa que es buena, el nivel de sensibilidad de la gente en torno a estas cuestiones es muy alto, y yo creo que esto es bueno. Pero creo que eso produce también un sentido común en una corrección política muy fuerte en la que, como todo el mundo sabe que hay un statu quo en torno a esas cuestiones que más o menos hay que colocarse bien, creo que hay muchas otras conversaciones en una escala de grises que mucha gente tiene en la cabeza, pero que siente que si plantea puede realmente verse expulsada de la conversación. Yo en mi trabajo, que me dedico a hablar de estas cuestiones en contextos muy distintos, una de las cosas que más me pasa al final es que hay mucha gente que viene y me dice, vale, es que yo no sabía que esto estaba bien, que se podía pensar. Yo no sabía que esto se podía decir sin directamente ser etiquetado como transfobo, homófobo, machista. Y creo que nuestro sensor de diferenciar qué es una actitud discriminatoria y qué es un comentario de alguien que está perdido, desubicado, que no entiende, para mí es importante esa distinción. Yo creo que parte de esa distinción se ha perdido. En el lugar en el que yo más lo trabajo, que es la cuestión trans, os voy a poner un ejemplo muy paradigmático. Durante muchísimos años de mi vida, yo hice mi transición hace más de 20 años, y durante muchísimos años era muy habitual y frecuente que la gente, con su mejor intención, cuando me conocía, en la primera interacción me preguntara si estaba operado. Sin ningún ánimo de ofenderme, pero realmente por entender, ¿no? Es que, hostia, me cuesta imaginar, y de hecho, a poco que les dejaras un poco más de tiempo, rápidamente la conversación ya se inclinaba por... pero exactamente, o sea, tú cuando tienes relaciones sexuales, o sea, pero tu novia, o sea, ¿es lesbiana o es hetero? Es que no entiendo. Había esto mucho. En los últimos años, todo este tipo de preguntas han entrado en el saco de preguntas discriminatorias y ofensivas. Hay un punto de esto que creo que tiene un cierto sentido, que es, hombre, ubicarnos un poco, ¿no? No te conozco de nada, pero igual que no te pregunto esto, no te preguntaría si has abortado, ¿no? En fin, es que hay un punto, no porque sea de mala educación directamente y ofensivo, sino porque, hombre, me falta un grado de confianza. Pero por otro lado, creo que el hecho de que estas preguntas ya no se formulen dice que todo el mundo ha entendido que la corrección política frente a la gente trans es muy importante, pero para quienes realmente nos interesa transformar una sociedad y no solo su discurso superficial, la pregunta interesante es, la gente ya no lo pregunta porque ya no se lo pregunta o porque cree que preguntarlo está mal. Yo creo que no lo pregunta porque cree que está mal, pero creo que se lo sigue preguntando. Y que como no hay lugares en los que esas preguntas se puedan hacer, he puesto un caso paradigmático con lo trans, pero hay tantas otras, como no hay muchos lugares para que se puedan hacer sin ser ridiculizado o a veces estigmatizado, hay mucha gente que lleva bastante rato ya acumulando preguntas, acumulando
Una sensación de no se puede hablar. Lo que pasa que en los entornos progresistas nadie lo dice. Pero la percepción del no se puede hablar no solo la tiene Vox, la tiene muchísima gente, alguna de la que está aquí seguro. Me pasa a mí también, la sensación de... me pasa a mí con mis propios temas a veces, que digo, si igual si digo esto se me va a malinterpretar. Y por otro lado pienso, pero, joder, qué duda cabe que, en fin, no soy alguien sospechoso de... Bueno, o sí, porque tanta gente que no era sospechosa de acabó un poco ridiculizada en su sobremesa con sus colegas por decir, por preguntar. Y creo que a la gente que realmente nos interesa tener un termómetro de ¿esta sociedad se mueve o solo se mueve su discurso público y su corrección política? Pues tenemos que entonces atrevernos a decir, bueno, entonces, ¿en qué lugar se habilita el espacio para los grises de esos comentarios? ¿En qué lugar tú puedes decir, hostia, yo tengo dudas sobre si... Tengo dudas de que dos hombres puedan educar a un niño? Esto no quiere decir que yo voy a organizar un movimiento político para eliminar sus derechos de filiación y combatir la ley del 2005. No. Quiere decir que tengo dudas. Yo hay muchas cosas sobre las que tengo dudas y en ningún caso quiere decir que yo vaya a atentar contra los derechos de estas personas, ni mucho menos que vaya a faltarles el respeto. Yo creo que este grado de matices hay que recuperarlo. Hay mucha gente que tiene dudas sobre cosas, bueno, ¿cuántos chicos jóvenes dicen, es que no tengo muy claro cómo ligar? Pues ir a estudiar vosotros, que bastante os hemos enseñado. Vale, pero, o sea, no lo decía para joderte la vida, me preocupa genuinamente ligar con tías y que esto no sea una mierda. Bueno, pues si cada vez que alguien dice eso es un poco, bueno, vete a llorar a tu casa, tantos años de patriarcado, venga. Bueno, es una manera de hacer política, pero es que yo creo que este tío de verdad se lo pregunta en serio y no está haciendo un juego raro de... No. Y yo creo que esa confianza los unos en los otros, que se ha erosionado mucho y que creo que también hemos a veces algunos discursos contribuido a alimentarla, creo que es algo a lo que le tenemos que bajar el volumen. He dicho que quería simplemente lanzar como 3 ideas que no voy a desarrollar, pero las enuncio solo, que son lugares a través de los cuales creo que podríamos encauzar conversaciones más productivas. El primero tiene que ver con la espeleología emocional. Tiene que ver con preguntarnos genuinamente por qué la gente reproduce las normas de género. Nosotros nos hemos movido de un péndulo en el que la reproducía, digamos, porque había discursos muy esencialistas en nuestra sociedad que le decían a la gente que esto era su destino natural y que el instinto maternal está en tu ADN y que ubicarte en el mapa tiene que ver con la testosterona. Bueno, ha habido mucho esto y estamos como en un contexto en el que parecería que estos discursos sobre el género que hemos encarnado, pues a medida que uno deviene feminista, debería irlos depurando. Yo creo que esto tiene algunas confusiones. Creo que en nuestra sociedad no hemos logrado entender bien el impacto que tiene la configuración de nuestra socialización en lo que somos. Es decir, que no necesariamente tiene que ver con tu nivel de análisis racional de la estructura del patriarcado. Tú puedes ser una tía súper feminista, que entiendes muy bien cómo opera la presión estética, que entiendes muy bien al servicio de qué está en nuestra sociedad y de en dónde coloca el sujeto mujer en el mundo. Puedes ser esta feminista súper radical en eso y igual tener una cita de Tinder y depilarte. ¿Es que eres gilipollas? No. Pero si yo produzco un discurso público del feminismo en el que un poco vengo a decir que la gente que reproduce la norma es porque tiene complicidad en ella, eso se dice sobre todo con los hombres, pero tiene efectos muy fuertes también en las mujeres, la culpa permanente de que soy una mala feminista o de que soy una feminista, pero bueno, a veces me depilo, o esto produce un imaginario de, vale, es que no hemos entendido muy bien cómo funciona la norma social, que te configura, quiere decir que tú puedes analizarla, puedes estudiarte todos los libros, pero hay algo de eso que ha quedado un poco dentro de ti. ¿Se puede depurar? Hay gente que puede ir a la playa sin depilarse y felicitamos a esa gente, es heroico. Pero la mayoría de la gente normal y corriente tiene muchas mayores tensiones con eso. Y eso no es que tenga complicidad. Los chicos o los hombres no se bajan de la estructura masculina porque quieren dominar a las mujeres y no quieren perder sus privilegios. Bueno, igual hay unos que les pasa eso, pero diría que la mayoría de los hombres que viven en este mundo entienden bien cómo funciona el patriarcado, saben que son producto y resultado de él, y hay muchas de las cosas que ven que no siempre las pueden desactivar. ¿Es porque en el fondo no las quieren desactivar porque quieren dominar a las mujeres? Bueno, creo que eso es un análisis muy simplista que ha perdido a mucha gente por el camino. Entonces creo que ahí hay una línea de fuga importante. Y la otra, y con esta acabo, es que creo que la propuesta que nosotros lanzamos tiene mucho que ver con producir una suerte de incertidumbre en la gente. Es decir, que una sociedad que se ha ordenado tanto y durante tanto tiempo en torno a las categorías de género y sexualidad, para mucha gente estas son categorías muy densas en su estructura. Nosotros estamos invitando a la gente a fragilizarlas un poco. Eso que entendemos por ser hombre o mujer, heterosexual, gay, lesbiana, trans, perro, gato, estamos intentando decirle a la gente, bueno, es un poco una ficción. O sea, yo soy trans, pero en el fondo
aquí hay muchísima gente que no es trans y en el fondo nos pasa bastante lo mismo. No es que la gente trans os haya pasado una cosa muy diferente. Y a gays y lesbianas y a gente heterosexual les ordena la cultura heterosexista en grados distintos, pero a la gente heterosexual también la ordena. Y ser un hombre o una mujer nunca agota la totalidad de lo que nosotros somos. Es decir, que estamos invitando a la gente a una cierta incertidumbre respecto a su propia identidad. Luego, si queremos hacer esta propuesta, tenemos que estar muy atentos a que se lo estamos diciendo a una gente que ya está profundamente atravesada por una incertidumbre estructural. Quiere decir que si la gente ya está al límite de asumir que todo es bastante incierto y hay un enorme vacío, y llegamos nosotros con una maravillosa propuesta que es, bueno, y además de todo, ¿podrías bajarle el volumen a ser un hombre? Bueno, pues igual hay algunos hombres en nuestra sociedad, podemos pensar en algunos paradigmáticamente, que llevan en unos botes a nuestras orillas y les disparamos en el mar, algunos de estos chavales en nuestros institutos, que bastante tienen, digamos, a los que si nosotros empezamos la conversación, oye, buenos días, igual tu masculinidad es un poco tóxica, es que no hemos entendido nada de cuánta incertidumbre un sujeto es capaz de soportar. Si yo quiero proponerte transformar algo en ti que es muy estructural, tengo que asegurarme que algunas otras cosas sean estables. Tengo que asegurarme que te sientes seguro en este mundo, que tienes dónde dormir, que sabes que vas a comer, que hay una gente que te quiere, que esto no va a ser una negociación con que te queramos más o menos, te vamos a querer. Luego, esto hay que poderlo transformar. Y si nosotros no atendemos a eso, contribuimos del malestar de los demás. Hasta aquí. Muchas gracias, Miki. Creo que tenéis preguntas, comentarios Sí. y creo que estamos ya todos con la cabeza con muchas ideas. Mucha así info, que... ¿no? Igual. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Vale. Nos toca a nosotras, ¿no? Hacer un poco de ping-pong. Ay, gracias. Bueno, Por la igual prefieres que empiece yo y así sí. yo ya que vengo te No. lanzo una pregunta. ¿vols començar? O sea, ¿Quieres? para que sea más dinámico. Venga, dale. ¿Sí? Sí. Mira, yo te quería plantear, que creo que en tu trabajo lo abordas y que a mí a mí uno de los temas que más me interesan es la cuestión del cuerpo y qué pasa con el cuerpo en nuestra sociedad, y creo que tú también abordas esas preguntas. Y entonces te quería preguntar de qué manera piensas que esta incertidumbre que atravesamos está en nuestra sociedad encontrando un lugar de canalización en el cuerpo y particularmente en la modificación corporal. Si tú piensas que hay algo del malestar que se ha generado que mucha gente lo está resolviendo en un plano estético. O sea, si puedes abordar eso. Sí, yo creo que sí, y que también se relaciona con algunas ideas que tú lanzabas, ¿no? Que lanzabas esta pregunta, ¿no? De por qué es tan fácil de capturar, ¿no? Lo LGTB, ¿no? Que quizás, ¿no? Hay una necesidad como muy fuerte en el presente de autodefinirse, ¿no? Como con un molde muy estático, y el cuerpo, sin embargo, es algo que es cambiante, ¿no? Y que no es estático, que está en movimiento y que es autopercibido según los estados de ánimo, según las, ¿no? Es decir, que tú te levantas y te ves de una forma, a las 5 horas igual estás agotada, te ves de otra, ¿no? Etcétera. Entonces, además de eso, con todas las precarizaciones, los cansancios, etcétera, vas percibiendo, bueno, hablo del cuerpo personal ahora, no del cuerpo colectivo. Te vas percibiendo diferente, ¿no? Además de esto, la proliferación, ¿no? De muchas etiquetas, muchas imágenes, mucha visualidad de cuerpos, ¿no? Que también son estáticos. Ya sabemos que un cuerpo en una fotografía no es lo mismo que un cuerpo vivo, ¿no? Y eso también genera cierta, creo, dismorfia, ¿no? Que creo que es algo como sin querer como diagnosticar o patologizar, que es algo que también tendemos a hacer muy rápidamente. Creo que sí que hay algo en ello, ¿no? Y entonces pues recurrimos a intentar domesticar el cuerpo, que es lo primero que tenemos, lo que tenemos más cercano, recurriendo pues a diversas técnicas, ¿no? Las hay muy baratas, como los filtros, ¿no? En el caso de que tengas teléfono móvil, y las hay más caras, ¿no? Como las cirugías estéticas, o como, ¿no? Como otro tipo de intervenciones, ¿no? Y que eso es un pozo, creo, como sin fondo, ¿no? Porque al final cuando, ¿no? has llegado a un lugar concreto, pues igual ya no te sientes ok, ¿no? Con eso. Sí, a mí me interesa particularmente lo monstruoso, y ahí también te lanzaré una pregunta, porque creo que, o bueno, tal y como tengo entendido yo, lo monstruoso es aquello que escaparía, ¿no? A unas categorías definidas. Dile un cuerpo determinado, ¿no? Una categoría identitaria determinada,
sobre todo, ¿no? Pues puede ser un cuerpo o puede ser otra categoría identitaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo escuchándote, estos días también, ¿no? Escuchándote aquí y en otros debates que has tenido y que podéis consultar online, te escuchaba como diciendo que siempre que llevamos, ¿no? como un tiempo intentando abrazar lo diferente, ¿no? y lo que escapa a la definición, ¿no? y como asumiendo la diferencia, etcétera. Y que es como hora de buscar quizás, ¿no? y un poco también recogiendo la idea de lo común, ¿no? de pensar un poco en la similitud, ¿no? Que tenemos, ¿no? de semejante con el otro, ¿no? Y no sé, era por si quizás podías como extender un poco más o si has aplicado alguna técnica o conoces algún método o alguna práctica educativa. ¿Te imaginas que tuviera una técnica? Ojalá. O sea, no, alguna metodología. Sí. Bueno, de hecho, ahora que dices lo del monstruo, he leído en tu trabajo que te fascina, como a mí, la metáfora de Susan Stryker Totalmente. De lo trans como el monstruo de Frankenstein, que realmente es luminosa y que es esa cosa de para cuándo la conversación que tendríamos los monstruos del mundo, que estamos aquí, con nuestros creadores, ¿no? Que esa conversación tendría que poder ser posible. Bueno, ahora en la última versión de Frankenstein... ¿La has visto ya? Sí, la he visto y hay toda esa conversación de que se ficciona qué conversación hubieran tenido el doctor y el monstruo si se hubieran encontrado, ¿no? Bueno, hay una gran conversación muy interesante, un debate en torno a eso. Efectivamente, yo creo que somos una sociedad que se ha especializado en las categorías identitarias. Es decir, si vienen mañana los de Marte, realmente quedarían fascinados de nuestra enorme habilidad para encontrar identificaciones disponibles, ¿no? O sea, somos una gente que, bueno, esto lo sabemos hacer súper bien. Luego está bien a ver si podemos saber hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que el problema de las identidades, no voy a descubrir nada, las identidades son una cosa que es paradójica. Nos dan sentido, son muy importantes para pensarnos en el mundo y son una jaula. Es decir, son un límite para entender al otro. Son importantes para explicarme delante del otro, para explicarle que yo no soy como tú, pero a la vez, cada vez que yo digo yo no soy como tú porque soy algo distinto, reifico esa diferencia cuando en el fondo yo lo que quería es que tú... O sea, el origen de la cosa era que yo me he tenido que llamar diferente porque en tu mundo yo no existía, pero no porque yo no quisiera participar de tu mundo. Hoy quizá hay gente que no quiere participar en el mundo. Yo sí quiero. O sea, yo quiero participar en el mundo con vosotros y vosotros. Yo sí. No me interesa mucho juntarme con la gente que es igual que yo. Y además he descubierto, fatalmente como siempre, que la gente que es igual que yo no tiene nada que ver conmigo. O sea, es decir, que es delicado eso, ¿no? Y cuando formas parte de una comunidad súper pequeña, como es la comunidad trans, es minúscula. Entonces, tú imagínate que por ser trans tuviéramos que estar nosotros de acuerdo, ¿no? O sea, la lógica identitaria es muy perversa porque borra en buena parte nuestra individualidad y borra un carácter muy democrático de lo que tendría que ser una conversación. Yo quisiera poder ser escuchado no en tanto que persona trans, sino como una persona que está pensando. Además, la experiencia trans atravesó mi vida. Pero por supuesto puede venir ahora mismo otra persona trans a decir, pues yo no estoy nada de acuerdo con Miquel. Claro, efectivamente funciona así. Pero en cambio, desde el exterior... No paramos de reproducir esa cosa de, bueno, si hay que hacer una política trans, que lo decide la gente trans. Y si hay que hablar de lo LGTB, que hable la gente LGTB. Pero, ¿tú has pensado que igual esa gente no tiene nada que ver entre sí? Yo pienso que me parece mucho más interesante juntarme con la gente con la que comparto valores que con la que comparto identidades. A veces se suma, pero muchas otras veces no. Y en ese sentido creo que parte de la cuestión de la lógica identitaria nos aleja y puede ser estratégico que yo explique que soy trans, pero yo creo que hemos llegado a un punto, sobre todo en el nivel de fragmentación en el que estamos, que a mí no me interesa mucho ya decir que soy trans. Es decir, bueno, eso es una cosa que me atravesó la vida. Pero si ha de servir para ser visto como alguien que no es el otro, si ha de servir para que el otro piense que como es cis no entiende lo trans, no vamos bien. Yo no quiero que el otro acepte lo trans porque, bueno, es una diversidad del mundo. No, o sea, lo trans es exactamente lo mismo que te ha pasado a ti. Todo el mundo tenía que negociar con esta norma. Esta norma es un infierno para cualquiera. Hay gente que negocia a través de una transformación directamente de su categoría identitaria, pero la mayoría de la gente negocia en planos más bajos. Todo el mundo que está aquí ha chocado contra la pared de ser un hombre o una mujer. Lo que pasa es que no habéis hecho una transición porque igual, ostras, no era un choque tan fuerte como para que requisiera de eso. O quizás si lo pensasteis, no compensó el esfuerzo que requiere, ¿no? El precio público que se paga. Alguna gente, no es que chocáramos, es que ya solo podíamos caminar hacia la pared, ¿no? Y era como, bueno, es que no puedo volver hacia atrás, ya, bueno, pues pruebo otra cosa. Pero si la identidad ha de servir para pensar que a mí me pasa una cosa diferente,
bloquea la posibilidad de pensar que el malestar que lleva a la gente a la transición es el malestar colectivo que todo el mundo en esta sala está atravesando. Entonces creo que es mucho más interesante que hablemos de la estructura que nos está fastidiando a todo el mundo, que no que hablemos de nuestras identidades diferentes, porque eso al final es un eclipse de la conversación más importante, que es la norma de género opera sobre todo el mundo aquí. Aunque haya gente que performe muy bien ser un hombre o una mujer, sobre todo el mundo esta norma está generando y produciendo malestares. Lo que pasa es que hay gente que es campeona olímpica en surfear ese malestar, pero no porque no exista. Entonces yo creo que para mí el resumen sería menos identidad, más estructura. Bien. ¿Y tú crees, o por qué crees, o cuáles son las condiciones que identificas? Porque yo pienso que está pasando, ¿no? Y creo que tú puedes igual estar en sintonía y nos puedes aportar algo más de luz, como que está pasando ahora, ¿no? Que hay como una sobreautoidentificación con el diagnóstico, como algo identitario, ¿no? Como categoría identitaria. Y no sé si crees que estamos ahora pasando una fase como pasó con el género, ¿no? Que había como una necesidad, ¿no? De decir, bueno, yo soy trans o soy mujer, ¿no? En cierto momento histórico que ahora quizás puede ser revisitado, pero que sin embargo ahora pasa, ¿no? Con esta noción del diagnóstico, ¿no? Bueno, porque yo me lo encuentro bastante, sobre todo en espacios académicos o docentes, ¿no? Bueno, primero, para poner contexto a eso, yo fui durante una parte de mi vida un activista muy dedicado a las luchas por la despatologización de la transexualidad. Cuando yo hice mi transición, la transexualidad era una enfermedad mental. Yo tuve que pasar muchos años de proceso psiquiátrico hasta conseguir un diagnóstico conforme tenía un trastorno de identidad de género para poder acceder a las hormonas. Y bueno, dediqué pues casi una década de mi vida a ser un militante contra eso. Quiere decir que para mí es muy importante que la gente que se hace preguntas sobre el género no lo piense en el orden de la patología. ¿Cuál ha sido mi sorpresa acompañando a adolescentes trans que me han dicho, pero es que ni siquiera me ha visitado un psiquiatra? Pensaba, joder, hemos trabajado muy duro para que no te visite un psiquiatra. Entonces también me obliga a otra pregunta, que es, ostras, ¿de qué tipo? O sea, yo creo que todo este episodio en el que tantas personas, lo vemos sobre todo en la gente joven, ¿no? Se interpretan a sí mismas a través de las categorías del DSM. Creo que en lugar de simplemente mirar a estas personas pensando, creo que tenemos que estar muy atentos al síntoma que eso nos indica. Es decir, debe ser que hay un malestar realmente muy profundo, debe ser que hay una inquietud bastante fuerte, que la gente necesita rellenarla con palabras que le den sentido. Entonces yo creo que es un síntoma bastante inquietante de una sociedad cuando el DSM está logrando ser más exitoso como lugar de explicación del malestar para mucha gente que otro tipo de interpretaciones, ¿no? Para empezar, los productos culturales, es decir, que al final nuestros discursos culturales, el cine que vemos, la música que escuchamos, tendría que ser como mínimo tan complejo como la sociedad a la que le habla. Si no lo es, cuando la gente tiene mucho malestar, irá a buscar a otra gente que tiene unas recetas como más claras. Total. Quizá tendríamos que tener un poco más de valentía a la hora de acercarnos a eso. Y por otro lado, yo tampoco me escandalizo mucho con eso, porque siento que es un mecanismo, bueno, de búsqueda de sentido. O sea, me dice de la gente que está buscando. Bueno, pues el lugar en el que a veces estas personas están buscando es el DSM. Yo eso no me... Tiene sus efectos, tendrán que combatirlos con los años, tendrán que desprenderse del DSM, como otras generaciones hicieron, se hace, se sobrevive, tiene impactos, bueno, en tu manera de pensarte, pero se supera, ¿no? O sea, no... Pero sí que creo que deberíamos tomarnos eso como un síntoma, tanto la búsqueda de la etiqueta del diagnóstico, es decir, yo creo que tiene que ver con la legitimidad del malestar. Si tú tienes un malestar que es una enfermedad psiquiátrica, recibes un tipo de escucha muy distinta si tú tienes un malestar que, bueno, es una generación que está perdida, sois muy pesados. Claro, pues igual tendríamos que tomarnos en serio el dolor y el malestar que hay. Porque si nosotros no lo tratamos con mucha seriedad, seguramente al otro lado hay una gente que considera que esto no solo tiene que ver con algo que hagamos mal, tiene que ver con que vivimos en una sociedad que otorga al discurso médico y psiquiátrico o a las ciencias naturales clásicas un poder muy potente. O sea, por mucho que venga el sociólogo a decir nada, nunca podré competir con el discurso del DSM. Pero igual tendríamos que hacer más pedagogía de qué quiere decir la construcción, la estructura de nuestras sociedades, qué impacto tienen los sujetos. O sea, seguro que nos hemos esforzado mucho en hacer divulgación de qué puede llegar a producir en la gente este nivel de malestar. No te lo estás inventando. O sea, la inquietud que sientes es completamente legítima y es real. Lo que pasa que quiere decir que no es una esencia, no estás condenado a ella. Y yo creo que la aparición del DSM, de nuevo, tiene que ver con nuestros fracasos a veces, ¿no? No pasa nada, simplemente, o sea, pasa, pero en vez de estar en un bucle de que mal, no, tomemos nota y, bueno, ¿qué podemos hacer mejor?
Yo tenía un par de preguntas y si os parece abrimos ya al público, Sí. que estamos ya llegando al... Rozando. la mitad ya? del evento. Vale. Tenía una para Nuria y una para Miki. Nuria, cuando hablabas de la espeleología emocional, ¿no? Sí. Y esta cosa de ir hacia adentro, entiendo que uno se mira para adentro para ver cómo resuenan los malestares sociales, Absolutamente. los problemas dentro de... Pero a veces puede pasar que uno cuando se pasa mucho tiempo mirando para adentro, haciendo mucha espeleología, no salga, ¿no? O se acabe pensando que sus malestares son Sí, suyos, a ¿no? veces. Y se queda En la cueva. un poco en la cueva, Sí. un poco aislado, y esto a veces en proyectos y tal, ¿no? Lo vemos, ¿no? De alguien se va para adentro, Sí. y tenemos que hacer un trabajo para decir, hey, que tu malestar no es tuyo, que es de todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esa cosa necesaria de hacer esa espeleología, pero también de articularla con el mundo? Y por otro lado, a ti, Miki, te quería preguntar, hablabas de una de las cosas que ha sido contraproductiva de ciertos discursos, es articular siempre desde la culpa, ¿no? Y desde cierto señalamiento, que acaba siendo improductivo porque genera reactividad, ¿no? Y esta lógica culpa-castigo pues genera también pues una confrontación. ¿Qué otros mecanismos, qué otras alternativas hay a la lógica clásica culpa-castigo para acompañar procesos de emancipación colectiva? Sí, empiezo, ¿eh? No, totalmente. A ver, vi que la escritura, que es mi práctica, es una práctica muy solitaria, ¿no? Y que luego la activas y la socializas más adelante, y a mí me encanta esa parte también, ¿no? La de articularla a partir de la publicación, o sea, la de divulgar los textos. Yo creo que, por un lado, está, ¿no? Como esa búsqueda, ¿no? De algo que pueda incluso no ser definido, ¿no? Como o sea, como la mirada hacia adentro, ¿no? Y encontrar como quizás el marco en el que te apetece trabajar, y obviamente luego está en trascenderlo, ¿no? Es decir, que no es ni un exceso de ello, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado, pero tampoco es una universalización que tiene que ver con el siglo XX, ¿no? Hay que repensar también la noción de lo universal, pero también considero que por ejemplo, una novela o un texto resuena cuando tiene una verdad que no es únicamente personal, ¿no? Sino que tiene alguna cosa más, y que eso es lo que también buscan un poco las obras de arte o los diseños, ¿no? Tú cuando estás diseñando una colección de moda o estás pensando una obra de arte, pues intentas encontrar aquello, ¿no? La voz con la que quieres comunicarte con el mundo, los mecanismos ¿no? Las metodologías, las estéticas, ¿no? Las condiciones de producción y de recepción que se quieren generar, para luego, ¿no? poder ser compartido con el resto de personas, ¿no? El caso de Susan Stryker, que nombraba Miquel y que a mí me interesa mucho, que podéis como consultar por internet, es un caso claro, ¿no? Eso era un texto, era un manifiesto individual, ¿no? Mis palabras a Víctor Frankenstein desde el pueblo de Chamonix, pero luego eso se activó en una acción directa, militante, en un congreso de psiquiatría, ¿no? Para generar una disrupción performática. Yo no tengo alma de acción directa, ¿no? Entonces, en mi caso, serían otro tipo de estrategias, pero estaría guay que quizás las pudiéramos compartir entre todas, ¿no? Si habéis como ubicado, que yo sé que hay gente que sí, aunque quizás no le apetezca compartirlo. A ver, distintas cosas. La primera, es decir, esto es una conversación real que existe en nuestra sociedad, en la que hay un debate subacuático que, por cierto, nunca tenemos, que es que hay gente que cree que la gente se despierta si la sacudes. Y hay otra gente que pensamos que si queremos hablar a la gente hay que tratarla súper bien. Yo estoy en el lado 2, pero conozco a gente muy interesante y muy crítica y muy potente que está en la primera. Es decir, a mí me parece que produce desastres, pero respeto que alguna gente haya llegado a esa conclusión. No es la mía, pero creo que, bueno, yo creo que primera cosa, si yo, para que tú te muevas del lugar, te sacudo mucho, lo que voy a producir probablemente es a veces una cierta frustración o culpa de lo estoy haciendo mal. O sea, yo querría participar del mundo que este tío me propone, que es muy guay, pero no estoy a la altura. Es que no me sale y la he vuelto a cagar, joder, y he vuelto a decir esta mierda y hostia, y no llego. Esto, en las primeras semanas, meses, años, puede funcionar. Pero a partir de un cierto momento, el nivel, la gente de soportar que está haciendo una mierda y que no sabe ya cómo hacerlo mejor porque siempre que lo hace está mal, también es limitado, y luego depende del carácter de la gente, pero hay gente que, o sea, la cuarta, oye, pues si no me invitas a la fiesta, pues no vengo, pues quédate en tu fiesta, ¿no? Y yo creo que la culpa tiene un reverso delicado, que es un boomerang. Tú lanzas eso, pero tú no sabes
de qué manera se puede metabolizar eso que tú has generado. Porque hay gente que después de mucha culpa igual va y se va a la librería feminista y dice, pues ya, esta gente tiene razón, es que venga. Pero igual hay otra gente que el nivel de malestar es tal que no va a la librería feminista, que con todo eso que tú has generado va a un lugar que en el fondo tampoco te interesaba que fuera. ¿O sí? Segunda pregunta. Yo a veces tengo la sensación de que alguna gente, cuando produce estos discursos, en el fondo a esa gente a la que le está diciendo eso no le importa de verdad. No quería realmente que viniera a la fiesta. Estos discursos de, bueno, pues esto es así, y es un gran discurso social en nuestra época que es, bueno, pues los tíos que se organicen entre ellos y que cambien, ¿no? Me parece súper interesante eso porque como si las mujeres se hubieran organizado entre ellas y hubieran cambiado solas. No, el feminismo, y sobre todo el primer feminismo en nuestra sociedad, ¿no?, después de la dictadura, era una absoluta minoría de las mujeres. Si hubieran dicho, no, las mujeres que pues se os arregláis solas, no. Ha hecho falta décadas de pedagogía feminista, de dibujar otros escenarios y biografías posibles para las mujeres, para que muchas mujeres dijeran, hostia, entonces probablemente también es una tarea del feminismo dibujar los mismos escenarios para los hombres. ¿En qué punto? Pues que lo hagan ellos solos. No, lo vamos a hacer la gente feminista, que probablemente en muchos contextos serán más mujeres que hombres, pues probablemente, pero para mí no tiene que ver con eso. Entonces hay algo de que se busque en la vida que da un poco a veces la sensación de, en el fondo te da igual que no vuelvan. A mí no, me da igual, a mí me importa, pero creo que algunos tíos han identificado que es que te da igual que no vuelva. Y esto también da mucha rabia, que tu fiesta mole mucho y que te da igual que yo no pueda entrar, porque no me sé vestir, porque ando mal, porque hablo con acento. No sé cómo se entra, me han educado de esta manera, que por cierto, un ejercicio de honestidad que podríamos hacer es reconocer que estos tíos que nos parecen artefactos, ¿no?, el heteropesimismo, esta gente la hemos socializado entre todo el mundo. Esta gente está cumpliendo con lo que dijimos que tenía que hacer, que ahora no nos conviene. Pero también hay un punto de, esta gente no es así para jodernos. Y eso sí se nos olvida, que se nos olvida a veces, que es como, pero esta gente, ¿por qué es así? ¿Verdad? Has entrenado desde que tiene 0 años a ser así. Si realmente esto nos inquieta mucho, hay que cambiar la forma en que socializamos a los niños. Es que no es ningún misterio, o sea, eso es feminismo capítulo 1. Y entonces creo que ahí hay algo que tú dices, bueno, ¿y cómo hacerlo de otra manera? Bueno, pues al revés. Si yo realmente quiero que tú me escuches, te tengo que tratar bien. No, pero es que este tío es infame. Ya, pero es que este tío que es infame, a mí me importa de verdad que deje de serlo. Entonces, si solo digo que eres un infame, pues yo quedaré muy bien con mis colegas, pero este tío no me va a querer escuchar mañana. Entonces, nuestro trabajo, a quien nos interesa la pedagogía de eso. Yo entiendo que no todo el mundo está para hacer pedagogía, pero creo que la gente que nos interesa transformar una sociedad, solo estamos para la pedagogía, que es, una vez más, mira, te vuelvo a explicar por qué. Y esto para mí no tiene que ver con que la pedagogía la tienen que hacer los hombres sobre los hombres, las mujeres, la gente trans sobre... No. Yo no considero que la gente cis tenga que aclararse ella sobre lo trans. No lo veo para nada. Pienso que hay muchas cosas de lo trans que son bien complicadas. Entiendo perfectamente que mucha gente se descuadre y a mí me interesan esas conversaciones. Y luego hay gente trans que es violinista, informática y jardinera que entiendo que no. Pero la gente que, aparte de ser trans, no se interesa esta cuestión, bueno, pues igual tenemos que... Entonces, ¿cómo? Pues creo que tiene que ver con la confianza en el otro, con que el otro siente de verdad que te importa realmente que en algún momento puedas venir a la fiesta. Creo que los movimientos LGTB en décadas anteriores produjeron mucho de eso y de manera muy luminosa. La idea del orgullo, que es una idea política muy buena, es una gente que en un contexto súper homofóbico dijo, vamos a montar una fiesta en la calle, una fiesta que sea súper guay, al punto que la gente quiera sumarse. Va a ser una fiesta súper divertida, con una gente que... Era una cosa súper política, era una cosa de decir, yo quiero que la gente hetero entienda que esta fiesta es muy divertida y que somos una gente guay. El orgullo hoy es otra cosa completamente diferente. O sea, es decir, que hay gente que siente orgullo de que haya gente, que la gente hetero no vaya al orgullo. A mí no me parece nada más luminoso el día en el que toda la sociedad sale a celebrar la libertad sexual. Por supuesto, la gente hetero que gana mucho en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos pasado de movimientos políticos que era... ¿Cómo hacemos una cosa que sea interesante, que te haga pensar, que vuelvas a tu casa? O sea, para mí el éxito de esta tarde es que la gente salga sintiéndose un poco mejor de lo que ha entrado. No peor. Es básicamente eso. Porque si se ha sentido un poco mejor y hay cosas de lo que hemos dicho que le han permitido a la gente pensarse con más amabilidad a sí misma, salir un poco de la culpa y decir, bueno, esto que hago es un poco una mierda, pero tampoco tengo que fustigarme, solo pensar más sobre ello, porque puedo hacerlo mejor. Porque esta gente realmente espera de mí eso. Si hubiéramos entrado a los institutos y hubiéramos dicho... No tenemos duda de que vosotros, chavales y chavalas de esta clase, os importa mucho que esto vaya bien y confiamos mucho en esta generación. Es muy distinto a entrar y decir, bueno, hoy los tíos os calláis que bastante habláis. Y eso es algo que hemos hecho, pensando que a estos tíos les dábamos igual. O sea, entiendo que durante años hemos hecho esto pensando que les daba igual, pero es que resulta que lo hemos seguido haciendo cuando ya no nos les daba igual, cuando en el fondo les importaba bastante participar de la conversación. Entonces creo que
tampoco es un misterio cómo salir de la culpa, es una cuestión de voluntad política. Es que tiene que ver con, bueno, si tú confías en la transformación de la gente, si tú crees que la gente a veces necesita tiempo, a veces necesita muchas sobremesas, a veces necesita un límite, sí, pero eso no quiere decir que la gente esté condenada a no moverse. Yo creo que la mayoría de la gente, si es para un lugar mejor, se quiere mover. Y lo que nosotros proponemos es un lugar mejor, pero tenemos que explicarnos muy bien. Muchas gracias. Cuesta ahora, ¿eh? No aplaudir o emocionarse. Preguntas, comentarios. Venga. Bueno. La Laia. Wow. Yo voy a ser más breve porque es que No, sí, me enrollo que es terrible. Vale. Estàs Per la a dalt, Núria l'energia. tinc una pregunta que és Gràcies. on queda llavors el nostre dret a l'estupidez, a l'absurd, no? Perquè, o sigui, com a mi, últimament és una pregunta que em faig molt en plan fins quin punt jo hi ha com estètiques o coses que no puc fer servir perquè són absurdes i ja les està fent servir Donald Trump, saps? Sí. I com... O sigui, bueno, és que a vegades sento com que ja no ens podem... O sigui, que ja... que tenim tanta responsabilitat a sobre d'explicar certes coses i de fer aquesta pedagogia que tu comentaves, no? Sí. Que al final és com que ja no... O sigui, que no ens podem riure, no ens ho podem passar bé, no podem fer absurd, fer... saps? Una mica com es pot treballar l'absurd sense entrar en el bucle o sense que es reapropin de la nostra representació simbòlica que deies tu, no? Vale, això és una, et dic l'altra i... Sí, tal, vale. vale? Llavors, l'altra és... no sé, però no creus que aquesta pedagogia... O sigui, jo sento que una mica el que passa amb el tema de la lògica aquesta de la identificació, no? És que, o sigui, està institucionalitzada. O sigui, no és que el moviment polític no tingui una finalitat bona, sinó que quan s'institucionalitza passa a ser del poder, que és precisament el que està creant aquesta incertidumbre, per dir-ho així. No? Llavors, allà és on es perd com aquesta lògica i llavors la gent ja no es sent com representada. O sigui, perdó, m'estic explicant fatal. No, és complexa, però sí. És com... no creus que la pedagogia no és tant que haguem com tots de... O sigui, que hi hagi una part de la societat que li hagi d'explicar a l'altre les coses, sinó més de simplement parlar amb l'altre. O sigui, com que evidentment, o sigui, jo no dic que les victòries institucionals dels moviments polítics no siguin importants perquè són les que ens donen drets i evidentment, però com no hi ha alguna cosa que potser més que pedagogia és que no ens estem reunint al carrer, en plan no estem coneixent a l'altre i ja està, perquè al final com... O sigui, moltes vegades aquests moviments reaccionaris conviuen en barris on també hi ha com molta gent... Bueno, el que deies de la convivència, no? Llavors, com, evidentment l'educació és necessària, però com, jo a vegades és això, no em sento còmode havent-li d'explicar a algú si aquella persona no sent amb mi al mateix bar que jo. No sé, és que no sé com dir-ho. Bueno, no és una pregunta, però bueno, és igual. Vols contestar tu primer? Bueno, sí, és que diria, tens tota la raó en que la institucionalització d'aquest tipus de discursos és molt complexa i per tant hem d'estar molt atents, primer, a que això no desactivi una societat civil organitzada, un contrapoder, no? Jo crec que les polítiques públiques són importants en aquest sentit, penso que, i que hem avançat molt gràcies a aquestes polítiques públiques. Ara bé, també, efectivament, aquest efecte pervers està sobre la taula, no? I després aquesta cosa, o sigui, jo entenc molt bé que molta gent no vulgui fer pedagogia. O sigui, això, vamos, és que més faltaria, no? Ho entenc. Però part del que estic dient té a veure amb una reflexió cap a la gent que a priori deia de si mateixa que volia fer pedagogia, no? A la que directament va dir que no la volia fer, doncs no li digo nada. Però la gent que diu, no, a mi estic molt compromès o compromesa en transformar la desigualtat de gènere, la justícia de gènere, m'interessa molt, doncs en aquesta gent sí que crec que hem de tenir una discussió més estratègica de, bueno, sí, però si per aconseguir-ho fem així, no estic tan segura que ara mateix sigui la forma més efectiva. Però entenc el que dius i totalment hi ha alguna cosa que té a veure amb el trencament de la cohesió social i també amb aquests moviments parlant-se a si mateixos, perquè segur que si haguéssim estat tot el rato parlant-li a la gent diferent hagués sigut impossible que ens tornéssim en això, o sigui, no hagués sigut possible aquest nivell de començar a mirar l'altre com un altre tan desconegut. Però bueno, crec que planteges els dilemes de fons de tot això, sí, estic d'acord amb que, bueno, tot el que jo estic plantejant
primer, que jo no tinc cap veritat, està ple de petits problemes que els haurem de pensar col·lectivament, no? Vull dir que sí, estic d'acord. Laia, gràcies per les preguntes. Jo també penso que l'estupidesa, igual que totes les emocions, no? I els sentiments, són reapropiables i tornats a reapropiar. No? Penso, per exemple, sobretot amb el dadaisme, no? Que és un moviment, no? Que precisament feia, no? Com es reapropiava dels discursos del poder, no? I per què no fer, no? un gest així en l'actualitat. A Traumacore, no? A l'assaig ho vaig pensar molt, per exemple, amb les estètiques bimbo, no? Que ara no entraré, no? Però sí que és una reapropiació dels codis heteros, no? Que els assestiden, monstruosos. El tema per mi no és tant si a qui pertany, no? Sinó com una mica què en fem, no? Amb aquestes representacions. És a dir, que si queden com a memes circulant a internet en una plataforma privada, no? Que serveix per autodefinir-nos, etc, o si surten i generen altres circuits de distribució, de coneixement, no? De socialització, etc, que crec que també passa. No? El que passa és que sempre és des de l'espai independent o l'espai independent de l'art, no? O de l'activisme, no? Els centres cívics, llocs més, no? Diguéssim, no tan hegemònics, no? I que per tant reben menys impuls i menys finançació. Però crec que no és tant a qui pertany, no? Sinó com mobilitzem aquestes estètiques i què en fem d'elles. No? Si fem una passarel·la o venem d'aquesta marca o si obrim altres espais. No? Crec. Más preguntas, tenemos tiempo para 2 preguntitas más. Bueno, muchísimas gracias a los dos, me ha encantado escucharos y aprender de vosotros. Y nada, yo me preguntaba en esto, uniendo un poco lo que decíais los dos, hablando sobre el autoritarismo y que mueve pasiones tristes, y teniendo en cuenta también, como decías, Miquel, que cómo se llega muchas veces al trabajo con las adolescentes y adolescentes chicos desde el feminismo, es si realmente el autoritarismo llega a estos chicos no tanto por pasiones tristes, que esto sería como una primera capa, sino porque lo que hay debajo es esperanza, lo que les está dando es esperanza de alguna forma, porque no paramos de decirle que van a vivir en un mundo peor y que lo que se van a encontrar siempre va a ser peor, y al final encuentran un sitio de acogimiento, alguien que los atrae, que los cuida de alguna forma y les aporta encima esperanza, que es algo que le estamos quitando por todos lados. Es bonito eso porque Sí. creo que lo que hay es desesperanza, ¿no? Que eso está muy bien diagnosticado. Hay un estudio muy interesante que hace la gente del Centro Reina Sofía, que han hecho bastantes estudios sobre la percepción de los adolescentes y las adolescentes sobre el feminismo, las cuestiones de género, los estereotipos de género. Y hay uno de los estudios en la caja de la masculinidad, que hay un gráfico que es como una nube de palabras. Les preguntaron a los adolescentes chicos qué cosas les preocupaban mucho, ¿no? ¿Qué era lo que más les preocupaba? Y entonces recogieron en una nube de palabras, en un gráfico, en el informe. Y entonces las palabras más grandes son feminismo y muerte. Guau. Y me pareció súper revelador, porque es como, ¿cómo lo hemos hecho tan mal? O sea, wow, ¿cómo esta gente ha llegado a esta? Tiene mucho miedo de la muerte, tiene mucha desesperanza y a la vez cree que en algún punto esto también le va a llevar a un lugar terrible, ¿no? Que el feminismo es una muy mala idea para ellos. Y evidentemente esto está ya muy estudiado, ¿no? En qué lugares ellos están muy enganchados, ¿no? En la presunción de inocencia, muchísimo. En que una cosa se va a juzgar diferente. Si son acusados, nadie les va a creer. O sea, es muy revelador lo que nos cuentan, no tiene mucho misterio. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tratar de recordar, es en clave muy sociológica, es que lo que nos dicen los datos es que, si bien es verdad que en las últimas generaciones vemos un repunte que todavía es minoritario, de adolescentes que se identifican como antifeministas, o porque los titulares que hacemos a veces, pero cuando les preguntan si se sienten feministas, cada vez hay más que dicen que no y se ponen en el otro lado. Y por cierto, aprovechemos para recordar que ya lo sabíamos, pero nadie lo quería ver, las chicas se están sumando a eso totalmente. Sí. O sea, esto ya, el problema es que ahora ya cuando vas a un instituto, no es que los chicos ya no te dicen nada, se ponen la capucha, te dejan hablar. O sea, ya es otro grado, es muy inquietante, es muy a mí me parece súper... Vale, venís a hablar de temas de género. Hasta luego. Vale, o sea, decir... Pero es que ahora ya pasa que también las chicas dicen, es que si venís a meteros con nuestros colegas, no vengáis. O sea, es muy complejo, ¿no?
Y yo creo que hay una cosa de los datos que a la vez que cada vez esta franja está aumentando de gente que se identifica como antifeminista, sucede a la vez que son la generación más igualitaria en valores de la historia. O sea, por un lado se identifican como antifeministas y cuando tú les preguntas brecha salarial, cuidado de los hijos, cada vez son más igualitarios. Quiere decir que la etiqueta de antifeminista es una etiqueta instrumental que no nos habla de sus valores, que no quiere decir que son cada vez más machistas, que ese es el titular que se hace, sino que han encontrado en el feminismo un antagonista. Está vaciado de sentido. Entonces yo creo que, ¿cómo hacemos para volver a explicar que estos valores que te parecen bien eran el feminismo? Y si hay otra versión del feminismo que nos hemos explicado mal, volvemos a empezar. Es decir, pues nos hemos explicado mal. O sea, yo no tengo ningún apuro. A veces hago mucha formación de claustros de secundaria y a veces les digo, bueno, es que están muy reactivos. Y os voy a decir, y quizá alguna gente le diga, pero ¿cómo vas a hacer eso? Que es disculparnos. Decirles, chicos, igual es verdad que en los últimos años os hemos presupuesto cosas que os hemos juzgado un poco y igual no lo hemos hecho bien, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Pero qué más nos da? Es que nos importan de verdad, nos importan de verdad, y si nos importan de verdad y se están sintiendo así, ¿cómo no íbamos a decir, yo no quería que tú te sintieras así? Si era para hacerte sentir así, no lo he hecho bien, vuelvo a empezar. Y esto produce un nivel de apuro en la gente, un nivel de, sí, hombre, ahora sí, bueno, y es como, pero es que si te importan de verdad, tenemos 5 minutos además para hacer esto, Tenemos 5 minutos. Queda muy poco tiempo para que esta gente esté dispuesta a esa conversación. Pero creo que todavía hay muchos chicos que están dispuestos. Que si llegáramos y dijéramos, oye, vamos a volver a empezar. Creo que hay muchos chicos que dirán, vale, pues yo quiero venir. Yo sí que quiero venir. Pero hay que intentarlo, ¿no? Que bonic. Bueno, no, bonic i molt difícil, perquè no és obvi, però... Ja. Total. Venga. El Toni. Vale, bueno, justo igual está bien de cierre porque no quiero yo negar la mayor, sino que en realidad voy a preguntar por la posibilidad de negar la mayor. En las últimas semanas llevo viendo como un montón de intervenciones radiofónicas, televisivas, de gente vinculada o bien a contextos docentes, pedagógicos y tal, o bien analistas. Juraría que la última que vi fue Alicia Valdés, poniendo en duda todo este relato acerca de la derechización, o el auge de posiciones reaccionarias y de discursos de odio entre la juventud, diciendo que en realidad era como un relato interesado que volvía a poner como la responsabilidad o hacer recargar pues, de la coyuntura social actual a las generaciones más jóvenes, y decían que en su trato habitual, que me parece que es bastante osado esta vez, pues sacar conclusiones generalizables a partir de ello, pero que en sus aulas, en sus contextos educativos más inmediatos, no habían percibido todo ese relato de que viene el lobo, que parecían tal. Entonces, por un lado, no sé si existen, porque creo que tú mencionabas datos acerca de lo de las chicas que también se están sumando a estos discursos y tal. ¿no? Sí, o sea, no sé si hay datos que verifiquen que esto se está dando así y, bueno, cuán acertará, yo qué sé, la metodología, whatever, y pues tú con los talleres y con las formaciones que entiendo que haces y tú con las clases también, sí, aunque igual es un poco comprometido siendo el centro de todas las clases, pero si lo has percibido y si... Yo voy breve. O sea, yo lo que he percibido es un poco este distanciamiento y esta desconexión hacia ciertos temas que ya no únicamente tienen que ver con el género, sino también con el pensamiento crítico, y un repliegue en lo que dice, ¿no? Identitario, que tiene que ver también con esta movida Rosalía, ¿no? Y ese complejo de Dios, ¿no? Y esta verdad que tengo yo en mí mismo, ¿no? Que es como, no, me es mucho más cómodo no preguntarme por nada. Yo vengo con unos valores muy definidos y me cuesta mucho hacer preguntas críticas procesuales que pongan en cuestión mi metodología, ¿no? Vengo con lo que llevo de casa y salgo de la asignatura con lo que llevo de casa. Esto no es siempre así, Luego hay de todo, ¿no? Hay espacios, antes comentaba, ¿no? Que ayer tuve una sesión de trabajo maravillosa en torno al concepto de lo político, Chantal Mouffe, y me petó la cabeza a mí, o sea, y fue como una sesión como muy reveladora. Conviven estas dos realidades, con lo cual también a veces es muy a ver qué pasa, ¿no? Con el curso. Y es decir, y esta sensación, podría decir que no, ir de segura por la vida, pero esta sensación quizás que sienten ellos, yo como docente también la siento. Empiezo también una clase con cierto, no miedo, pero de decir, ostras, poco a poco, napalpan, pero sobre todo, y quiero subrayar una cosa que creo que es importante, es escuchar.
¿no? Que a veces las docentes vamos a saco con decir y no escuchamos mucho, ¿no? Es decir, que escuchar y dejar un tiempo para escuchar a ver qué pasa, de dónde viene, ¿no? Un poco la situación que estás viviendo y la demanda del grupo, porque luego hay algo que es muy contagioso. A veces, ¿no? Empiezas de una forma, pasa un evento y se contagia, ¿no? Es súper afectivo, ¿no? El espacio docente. O sea, yo no seré ambivalente. El lobo, no es que viene el lobo está aquí entre nosotros. Es decir, el lobo es toda una suerte de discursos que se han normalizado y es que, sí, es urgente. La conversación es grave, es muy grave. Cuando yo digo que cuando se definen como antifeministas no tiene tanto que ver con sus valores respecto a la igualdad de género, no digo que sea menos grave, quiere decir que hay que usar otra estrategia, es decir, no son unos chicos a los que les tenemos que convencer que sus compañeras de clase también pueden estudiar matemáticas, no lo dudan eso, pero creo que han producido o han atribuido al feminismo, a veces con mayor razón, a veces con menor, un antagonismo muy fuerte y ubican allí mucha de su rebeldía. Que eso tiene algo de generacional, que pasa con el poder, el dominante en el que cuando tú eres adolescente, quién está en el poder, hay una cosa que tiene que ver con eso, pero creo que hay muchos indicadores que nos dicen que hay una erosión muy fuerte. Bueno, ahora todo el mundo, se ha hablado mucho de esta última encuesta en torno al 50 aniversario de la muerte de Franco, de esta encuesta que dice que hay alrededor de un 20%, 24% de chicos y 18% de chicas de entre 18 y 26 años, que a la pregunta de ¿crees que en algunos casos muy, muy excepcionales vale la pena pasar de un modelo democrático a un autoritario en una situación muy excepcional? Y el 25% de los chicos dicen que sí. Y el 18% de las chicas dicen que sí. Bueno, pues es decir, es que esta conversación conecta con cómo nuestra sociedad se relaciona con su memoria histórica, qué pedagogía hace sobre lo que es un modelo autoritario. Nosotros somos uno de los países que más tarde ha salido de una dictadura en Europa y por lo tanto más nos valdría tener esto muy cerca y sorprendentemente nuestra gente joven lo tiene mucho más lejos que lo tienen los adolescentes alemanes con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto, o sea, razones para estar preocupados y preocupadas, muchas. Por eso es muy importante que pensemos bien cómo vamos a seguir moviéndonos, porque el otro al otro lado ya no nos quiere ni escuchar. Entonces creo que ahí sí que hay que ir con, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar a la gente, para no dar a nadie por perdido, para convencerles de que esto vale la pena hacerlo juntos? Por cierto, unos adolescentes que en muchos contextos, en muchos institutos, ya están en un contexto súper diverso. Y creo que ahí tenemos que ir rápido, ¿no? Estar a la altura de la diversidad de su mundo ya, que a veces es más diverso que el de otras generaciones, ¿no? Pues por los flujos migratorios que han vivido, Entonces creo que sí, viene el lobo, totalmente. Y por eso más nos vale que nos juntemos muchas tardes como esta a pensar cómo salimos de aquí. Y para mí tiene que ver con a esta gente a la que a veces damos por perdida o colocamos en un lugar de que ya no hay nada que hacer, más nos vale que haya algo que hacer. Más nos vale. Sí, y solo añadir una cosa y recuperar las clases de historia, porque creo que se han perdido. Básico, ¿no? No, es que no se da, hay un periodo, ¿no?, de memoria histórica que no se da en los institutos, pues sí. Es así, no se da, hay un gran desconocimiento, ¿no? Y bueno, pues eso. Y en las carreras de artes también, ¿no? Historia, economía, ¿no? Cosas que son fundamentales para entender pues, el presente. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que Gracias. la universidad se viene a muchas cosas, pero una de ellas es a tener conversaciones que no siempre son fáciles, que son complicadas, que hay que tenerlas con cuidado. Y Antonio, súper conversaciones y que un súper aplauso. Gracias. Y por otra parte, deciros que con la librería Murmur y que colaboramos, nos han hecho una propuesta de libros que van sobre estos temas y que van a estar en la biblioteca. Los podéis consultar para seguir la conversación, leer y ahondar en muchos de estos temas, ¿vale? Así que muchísimas gracias por venir, por estar y hemos aprendido mogollón, así que muchísimas gracias.